Hola, bienvenidos. En esta ocasión quiero hablar acerca de la corriente de desplazamiento en la teoría del éter de Maxwell. ¿Por qué se me ocurrió este tema? Porque a veces me pongo a leer los comentarios que hacen en algunos de los videos y me provocan ciertas ideas, algunos muy inteligentes comentarios que puedo leer ahí. También algunos muy cáusticos que me provocan mucha risa. Por eso nunca los borro y los dejo ahí porque cada vez que los leo me provocan esa risa. Pero en este caso, en un comentario a un video que se llama Einstein contra el éter 2, una persona o algoritmo, no sé, quizás sí sea una persona, que se, que se hace llamar nombre inventado sin sentido, hace un comentario que me pareció muy preciso respecto a la cuestión de la teoría de la corriente del desplazamiento de Maxwell y su relación con el éter. Todo el mundo sabe, o más bien algunas personas saben, que la teoría electromagnética de Maxwell Faraday, se funda en la idea de que existe una suerte de medio material en el que se propaga la perturbación eléctrica y magnética. La perturbación electrostática y la perturbación magnetostática serían, en primera instancia, deformaciones de ese medio cuando aparecen las cargas. Esas deformaciones cambian de carácter y se vuelven propagaciones. Pero esto no era muy claro en principio y es muy complicado hoy día volver a hablar de esos temas porque la mayoría de los que escriben acerca de teoría electromagnética en los libros de texto, por supuesto que desconocen la teoría del éter de Maxwell y cuando la conocen la desdeñan porque ya no funciona. Sin embargo, tiene una funcionalidad dentro de la teoría de Maxwell. Lo que la mayoría que hoy día, la mayoría de los expositores en los tratados hacen cuando introducen la corriente de desplazamiento, que es lo que le permite a Maxwell construir su teoría su teoría electromagnética y su teoría de la propagación de la luz, es suponer que lo hizo por dos razones que no son correctas. La primera razón es que Maxwell introdujo la corriente de desplazamiento para darle simetría a sus ecuaciones. Aquí la palabra simetría significa que las ecuaciones se vean como en un espejo, iguales la una a la otra o muy parecidas. ¿Cuáles ecuaciones? La ley de Faraday y la ley de Ampère. La ley de Ampère, que es la que nos interesa porque es a la que Maxwell añade un término que se llama corriente de desplazamiento. Lo que no se explica y se puede decir de manera muy sencilla es, supongamos, un cable conductor que tiene forma circular o cualquier forma homeomorfa a la circunferencia. Así puede ser cualquier forma homeomorfa a la circunferencia. Tiene un área, eso tiene un área, esta área. Esa área va a ser importante porque por ahí va a pasar algo que Faraday llamaba las líneas de flujo. La densidad de líneas de flujo nos da la intensidad de lo que se denomina vector de inducción magnética. Entonces tenemos nuestro cable en una forma cerrada. Hay un área por donde va a pasar las líneas de flujo del campo magnético. Y esas líneas de flujo, cuando empiezan a variar en el tiempo, nos las podemos imaginar como permanentes. Están pasando, están ahí como si estuvieran rígidas, y en ese caso no pasa nada. Pero suponemos que empieza a variar su densidad en el tiempo. Empieza a haber más en una región, menos en otra. Y lo que va a pasar es que se va a inducir una corriente de transportación o de conducción en el material que está ahí. Ahora, si este material es un conductor, pues lo único que vamos a tener es una corriente de conducción. Pero si este material es polarizable,
es polarizable, pues también vamos a tener una corriente, pues precisamente Maxwell introdujo el vector de desplazamiento eléctrico para dar cuenta de la existencia de un desplazamiento de las cargas debido a la presencia de la polarización. Los medios polarizables también aparece en los medios polarizables una corriente debido a la variación en el flujo magnético. Más o menos así. Esa es la idea. Esa es la ley ya de Faraday, de Ampère-Maxwell, cuando ya tiene aumentada esa corriente. Ahora bien, con esa corriente se forma también la teoría electromagnética de la luz. Con ella se da cuenta de la propagación de las ondas luminosas, porque se deducen, cuando se utiliza el método de los potenciales, una serie de ecuaciones hiperbólicas que describen precisamente ese proceso de transportación o de deformación del medio, como de ese medio que se llama éter. Ahora bien, ¿por qué introduce Maxwell la corriente de desplazamiento? Es una tesis de una investigadora que se llama Joan Bromberg, que publicó, déjenme les digo cuándo, aquí tengo el dato, que publicó un artículo que se llama Corriente de desplazamiento de Maxwell y su teoría de la luz, de Joan Bromberg. Fue publicado en, déjenme les digo dónde, 1967, en el Archivo para la Historia de las Ciencias Exactas, 1967, páginas 218-234. Ella nos dice que Maxwell introdujo la corriente de desplazamiento para hacer un cálculo relativo a las propiedades elásticas del éter. Esta es una tesis, como ya le digo, del 67, es una hipótesis histórica del 67 y da la justificación textual, es decir, analiza los textos de Maxwell y nos muestra que tiene esa intención el autor al introducir la corriente de desplazamiento, darle sustancia a su modelo mecánico. Y además nos muestra otra cosa, Bromberg nos muestra que Maxwell tiene dos teorías de la luz, una de ellas electromecánica y otra ya puramente electromagnética. En ambas, el éter juega un papel fundamental, pero en una de ellas todavía hay componentes mecánicos. Esta es la tesis de Bromberg. Por eso, cuando esta persona, nombre inventado sin sentido, comenta en su muy inteligente y agudo comentario que la corriente de desplazamiento no tiene nada que ver con la teoría del éter, bueno, me resulta un tanto interesante esa hipótesis porque me gustaría saber cómo le da sustancia a ella. Lo que se supone o aquello para lo que se introduce la corriente de desplazamiento es para lograr realizar ciertos cálculos de constantes elásticas del éter. Ahora bien, vamos ahora a los libros de texto. Voy a citar pocos, dos muy conocidos. El de Griffiths, que a sabiendas de que no es cierto lo que dice, de todos modos lo dice. Es quizá el peor de todos, cuando introduce la corriente de desplazamiento a sabiendas que no son esos los motivos que llevaron a Maxwell a introducir la corriente de desplazamiento. De todos modos nos dice que esos fueron. Vamos a verlo. Miren, esto viene en el capítulo 7, electrodinámica, en la parte 7.3, que se titula Ecuaciones de Maxwell, que tiene dos apartados que son los que nos interesan, el 7.3.1, electrodinámica antes de Maxwell, y 7.3.2, cómo Maxwell reparó la ley de Ampère, en la 305. Lo primero que nos va a enseñar es las ecuaciones de Maxwell,
sin corriente de desplazamiento. Nos va a enseñar las ecuaciones de Maxwell sin corriente de desplazamiento y nos va a decir que son inconsistentes. Entonces nos va a decir que Maxwell lo reparó al introducir la corriente de desplazamiento. ¿Con qué son inconsistentes las ecuaciones del electromagnetismo sin corriente de desplazamiento? Con la conservación de la carga. Pero añade una nota. Griffiths dice, Maxwell mismo tuvo otras razones para añadir esta cantidad a la ley de Ampère. Para él, rescatar la ecuación de continuidad fue un dividendo feliz antes que un motivo primario. Hoy reconocemos este argumento como mucho más potente que los que utilizó Maxwell, que estaban basados en la ahora desacreditada teoría del éter. Es decir, él sabe que Maxwell introdujo el término de corriente de desplazamiento sobre la base de su teoría del éter. Incluso cita un trabajo de Bork en el American Journal of Physics de 1963. En este trabajo, que está disponible en la red, se puede conseguir muy fácilmente, Bork nos va a hacer una historia de manera precisa de por qué se introduce la corriente de desplazamiento de Maxwell. Y es para Griffiths claro que se introduce utilizando o por razones derivadas de la teoría del éter. Y sin embargo, nos cuenta un cuento chino. Bien, ahora vamos a otro que es muy conocido también, es este libro de John David Jackson, Electrodinámica Clásica, en donde Jackson también va a utilizar esos argumentos, el argumento de la inconsistencia con la ecuación de continuidad, o sea, con la conservación de la carga, para introducir la corriente de desplazamiento. Nuevamente, esto viene en la página 237, que se titula Corriente de desplazamiento de Maxwell. Y aquí está, específicamente. Se requirió el genio de Maxwell, nos lo dice en la página 238, capítulo 5, se requirió el genio de Maxwell, motivado por las observaciones de Faraday, para ver la inconsistencia que hay en las ecuaciones del electromagnetismo sin la corriente del desplazamiento. ¿Qué dice Maxwell? Tenemos su tratado de electricidad y magnetismo. Entonces, vamos a primero ver dónde introduce la corriente de desplazamiento. En el artículo 610, no página, artículo 610. Dice, una de las principales peculiaridades de este tratado es la doctrina que asegura que la auténtica corriente eléctrica de la cual los fenómenos electromagnéticos dependen no es únicamente la corriente de conducción, sino que lo es también la corriente derivada de las variaciones temporales del desplazamiento eléctrico. Como ya les platiqué, el desplazamiento eléctrico es el resultado de la polarización del medio, es decir, el desplazamiento de las cargas en el material debido a la presencia de ese campo. Pero nos dice algo más en su teoría ondulatoria de la luz, en la página, en el artículo 700, déjenme aquí lo tengo, 700, se titula Teoría electromagnética de la luz, 782, artículo 782, donde nos dice, en la teoría de la electricidad y el magnetismo adoptada en este tratado, dos formas de energía son reconocidas, la energía electrostática y la energía electrocinética. Y estas se supone que tienen su asiento no solamente en los cuerpos electrificados o magnetizados, sino en todas las partes del espacio que los rodean, donde la fuerza eléctrica o magnética se observa que actúa. Entonces, nuestra teoría está de acuerdo con la teoría ondulatoria en suponer la existencia de un medio que es capaz de volverse un receptáculo de esas dos formas de energía. Y sobre esto va a abundar en su artículo para la Enciclopedia Británica titulado precisamente Éter, donde nos va a decir
donde va a demostrar, esto es lo que siempre es muy interesante ver a estos señores demostrando cosas, donde nos va a demostrar que la luz es un proceso, no un objeto, y que ese proceso ha de necesariamente tener lugar en un medio, y ese medio es el éter. Esas son las demostraciones de Maxwell. Hay un bonito modelo que viene en el Tratado de Teoría de la Elasticidad de Sommerfeld, la mecánica de los cuerpos deformables de Sommerfeld, en la página, aquí se las tengo, página 108 de esta edición de Academic Press, mecánica de los cuerpos deformables de Sommerfeld. Que me les digo, esta es la tercera impresión del 59, la primera es del 50. En la página 108, capítulo 15, que se titula El cuerpo cuasielástico como modelo del éter. El cuerpo cuasielástico como modelo del éter. Y va a hacer una deducción. Esto es lo que se entendía en esos momentos, lo que se entendía por un modelo mecánico del éter. Escribir las ecuaciones para un cuerpo extenso elástico y esas ecuaciones acomodarlas de modo tal que nos den dos vectores, un vector de vórtices, el campo magnético, y un vector de desplazamientos o traslaciones, el vector eléctrico. Ya de hecho, cuando nosotros concebimos el vector magnético como un vórtice y cuando concebimos el vector eléctrico como una traslación, ya estamos, en cierto sentido, en sentido preciso de la teoría de la elasticidad, reduciendo la teoría electromagnética a una consideración mecánica. Lo que el campo eléctrico le va a hacer al éter es una traslación. Lo que el campo magnético le va a hacer al éter es una rotación. Los movimientos más generales de un cuerpo elástico son precisamente las tracciones o traslaciones de las partes del cuerpo, tracciones o compresiones, y las torsiones o rotaciones. Eso es lo que en principio van a suponerse que representan estos cuerpos. Las cargas, una carga colocada sobre el éter, lo que supone o se supone que hace es una suerte de tensión en el medio, lo tensiona. Y de esas tensiones que provocan las cargas surgen los desplazamientos. El vector de polarización, que es el vector de desplazamiento eléctrico, sí tiene sentido en el éter cuando se producen, si lo vemos como un sólido que se está estirando, cuando se producen estiramientos así. Es un desplazamiento polarizante, así, genera dos polos. Bien, entonces esa es la idea básica. Ciertamente las ecuaciones que deduce Sommerfeld son para el espacio vacío sin corrientes y sin cargas. Entonces, eso es lo que hace él. Bien, entonces, lo primero, recordar, ser críticos cuando hacemos una lectura de los libros de texto, porque generalmente nos cuentan unos cuentos chinos muy grandes. Y segundo, ciertamente la discusión acerca del papel del éter en la teoría de Maxwell sigue siendo una cosa discutible. Muchísimas gracias por sus comentarios. Me parecen muy inteligentes y a veces me parecen muy, muy graciosos. Voy a poner aquí uno que se me hace muy, muy gracioso. Un señor, una persona, déjenme les digo cómo está aquí, cómo se nombra esta persona. Se llama SCS 5429, SCS 5429. Él dice: acabo de descubrir su canal, gracias, un saludo desde Cataluña, Europa. Y alguien le contesta, Miguel Val, así se pone el nombre, dice: será Cataluña, España, Europa. Da usted un salto ilegítimo de lo accidental a lo general, digno de este canal. Claro, en este canal hacemos ese tipo de saltos en algunas ocasiones. Muchas gracias por sus comentarios.